Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este programa, en este momento que estamos, vamos a continuar con lo que habíamos hablado del evolucionismo anímico y sus leyes, sus formas de presentar una nueva visión de la vida, diferente a la que normalmente estamos habituados. Una de las cosas importantes que recordamos, para hacer un pequeño resumen, es la evolución de nuestra psiquis hacia la perfección a través de las reencarnaciones. Entonces uno se preguntaría de entrada cuáles son las normas, las reglas que rigen eso. Las leyes naturales, todas. Aquellas que llamamos científicas, aquellas que llamamos de orden natural, obviamente, y aquellas que decimos espirituales. Todas son leyes que rigen, que el hombre va descubriendo, que rigen procesos en el universo de la infinita diversidad que hay. Todas tienen la característica principal es que todas las leyes tienen normas semejantes, bases semejantes. Se expresan en bioquímica, en la química, la astrofísica, en la física cuántica, en donde vos quieras, en la física newtoniana, en la física einsteiniana y la astrofísica también. Cualquiera de las ideas que el ser humano tiene del universo y de todo el contexto donde estamos, se rige por esto. Y una de las cosas importantes es entender que la materia que nosotros vemos como tal, que se expresa desde el átomo hasta los astros que están en el cielo, son organizaciones de energía comprimidas, compactadas de tal manera que nosotros, en nuestra cuarta dimensión donde estamos, es decir, por nuestras tres dimensiones que podemos valorar para dar espacio, volumen, digamos, y el tiempo, lo podemos manejar. Pero esas energías son de infinita cantidad de calidad, digamos, se va abriendo. Y hay dos tipos de energías. Las energías que son de orden material, que se ven, después se compactan y se ven. El átomo, la molécula, las células, los organismos pluricelulares, todo eso que vamos a hablar después en algún momento más detenidamente, se va viendo y se puede interpretar. Pero todas esas leyes se rigen con una semejanza sorprendente. Es más, cuando uno busca en el universo ciertos paralelismos para expresarse matemáticamente, se encuentra con que hay valores de proporcionalidades sorprendentemente equilibrados, que se expresan en el arte, que se expresan no solamente en la matemática, sino en expresiones matemáticas de equilibrio, en las formas geométricas que estamos acostumbrados a ver. También se manejan en, por supuesto, escalas, ¿cierto? Pero mantienen una proporcionalidad sorprendente hasta en lo que sería el ADN nuestro. Todo, de todos los seres biológicamente hablando. Y entonces uno dice, bueno, está bien, todo bien, vamos a suponer que eso sea así. No hay una unicidad de vida entre nacimiento y muerte, sino que hay una pluralidad de existencias. ¿Y a mí qué me beneficia? Vos que estás escuchando me vas a decir, bueno, está todo muy lindo, muy bien filosóficamente. Es que no es solamente filosofía, esto es una realidad que no se puede discutir filosóficamente, supera todas las filosofías, supera todas las sociologías, le da base, no es que da base para que otros puedan crecer y fundamentarse, pero la base es totalmente diferente. Y entonces vos me dirás, está todo bien, pero a mí qué me beneficia, ¿no? Como decíamos recién. Y te beneficia que te enseñan lo cotidiano como tenés que actuar para ir avanzando
y encontrar algo que uno busca siempre, aunque no te parezca o no lo sepas, o no lo hayas advertido todavía. Uno busca equilibrio, uno busca estabilidad, busca pasársela bien, como quien dice, ¿no? Y uno se encuentra que alguien le dice en el oído, pasarla bien no es divertirte. Y la diversión es la onda del momento. Bueno, cuando uno es muy joven, busca eso, busca experimentar. Eso es una experimentación. Pero después cuando uno lo piensa, dice, ¿por qué a mí me toca pasar todas estas cosas de dolor, sufrimiento? Hoy por una enfermedad, mañana por un pariente, pasado por una pareja que se me fue, la violencia que hay, me tengo que cuidar, vivo con miedo, trabajo como loco y nunca me alcanzo loca y nunca me alcanza para nada en el mundo, ¿no? Estamos hablando solo. Y los que están en la cima del poder, que manejan el poder por fuerza, tienen mucho miedo también. Tienen miedo de ser atacados, tienen miedo de perder lo que tienen. Y otros que están en la carencia más absoluta, muchas veces hasta indigencia de calle, que no es porque sean vagos. Uno busca después las justificaciones, hay muchas, pero vamos a la realidad. No quieren estar ahí. No es cómodo estar ahí. Se sufre mucho. Fríos, dolores, no se tiene comunicación con nadie en general. Se pasan las horas sin saber qué hacer, porque no se pueden integrar. Aunque quisieran, no pueden, y cuando empiezan a perder la fuerza física, menos. Entonces todo eso nosotros tenemos que trabajar un poquito la cabeza para discernir. ¿Y qué nos dice? Uno dice, ¿y por qué esas diferencias? Desde el evolucionismo anímico te podemos decir, hay una idea de experimentación. El alma, nuestra psiquis, viene de experiencias anteriores y a veces las experiencias no han sido muy buenas, entonces tenemos que experimentar. Si alguna vez fuiste superior, como se dice ahora, sí, porque fuiste poder y no lo ejerciste relativamente bien, es probable que tengas que experimentar lo que pasa en otra encarnación cuando estás del otro lado. Del otro lado ahora que se habla tanto de las grietas en el mundo, bueno, de las grietas. Y al mismo tiempo, si hiciste violencia en alguna medida, vas a tener que experimentar al revés, ¿no? Entonces, a veces viene por necesidad de experimentación, otras veces por necesidad de purgar alguna cosa que hicimos mal y venimos como para espiar eso, para drenar esas energías negativas que alguna vez tuvimos en el alma, que no pudimos compensar, y toda esa situación difícil que estamos recibiendo por reclamos de cosas que hemos hecho. Y allí, para ayudarnos, las leyes naturales nos dicen, tenés que ir a hacer esto. Si lo haces bien, las energías van a ir compensando. Después lo vamos a explicar un poquito más. Ahora empezamos. Pero eso es así. Y entonces la segunda pregunta que seguro te estás haciendo, y bueno, ¿y por qué no me acuerdo de la vida pasada? De lo que hice anteriormente. Hoy muchos de nosotros nos pensamos que somos buenos. O tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Imagínate si nos enteráramos de cosas que hemos hecho en el ayer. Y a veces hay muchas interrelaciones con personas que conocemos, familia, hijos, padres, parejas, vecinos. Muchas veces pueden ser personas de la calle, ¿no? Educandos o profesores, empleadores, no sé qué, en los cuales hemos tenido conflictos muy severos, muy graves. Una vuelta a un gran medium, que sería un profeta, como se decía antes, pero en la actualidad
le preguntaron qué había pasado con las bombas de Hiroshima. Si eso el evolucionismo, ¿por qué no se había frenado eso a nivel espiritual? Y entonces la respuesta que le dieron a ese medium es: el ser humano del planeta Tierra tiene que aprender que cuando descubre algo tiene que aplicarlo en el sentido de la evolución y no del llamado progreso. Pero sí se intervino, porque si no hubiera sido mucho peor. ¿Y qué pasaba con la gente que quedó allí? Esos compañeros de camino que sufrieron en carne propia la muerte o la degradación o la irradiación posterior. Y la respuesta fue: en otrora, muchos de ellos fueron partícipes de las huestes de Genghis Khan que atacaban en el Asia, haciendo desastres con los pueblos. Entonces hoy, en ese momento, también las leyes naturales dijeron: es el momento de que aprendas lo que es el dolor. Por eso a veces nos pasan cosas. Algunas de las cosas tienen que ver con la irresponsabilidad nuestra. Cuidado. Por ejemplo, vamos con una cosa que se me ocurre. Si yo cruzo la calle o voy caminando con un celular en la mano, que es lo común que se ve, ¿no? Y no me fijo en el tránsito, pienso que me van a frenar o no lo vi porque me distraje y me llevan por delante. Y eso causa una serie de contratiempos si no me muero o no quedo mal. La responsabilidad es mía. Hoy no busquemos en la causa de ayer. Ahora, si yo voy y camino bien por la calle, trato de mirar antes de cruzar como corresponde, y de alguna manera aparece un irresponsable en un momento determinado que me llega por delante, fue tan rápido que no pude hacer nada. Ahí tengo que pensar que es o una prueba o una expiación para mí, para el otro también, porque va a adquirir la responsabilidad. Y lo que tiene el evolucionismo que te dice: cuidado, porque aunque fugues de las leyes naturales, las leyes humanas, aunque puedas hacer las cosas como para que, como dice una personita muy conocida de los Simpsons, yo no fui. Para las leyes naturales sí. A las leyes naturales se rigen de tal manera que no se escapa nada de nuestro pensamiento, nada de nuestras acciones, nada de lo que hacemos. Después hay muchas facetas que tienen que ver con la cosa. No es lo mismo que alguien haya hecho un daño adrede, que lo haya hecho a conciencia o que lo haya hecho sin darse cuenta. Por ejemplo, entonces nosotros tenemos que caminar con una regla de oro que es hacer el bien para todos. Y por lo menos no hacer al otro lo que no quiera que hagamos que nos hagan a nosotros. Siempre ponernos en esa situación de entelequia. Eso es importante. Y esto que te estoy diciendo, el evolucionismo te muestra un camino que le sirve a la persona que está agnóstica, que no cree en nada. Las personas que son religiosas le sirve. Al que está poderoso y al que está en carencias, ojo que las carencias pueden ser no solamente económicas, porque uno dice que hay carencias. También hay carencias de abandono, carencias de soledad, carencias de afectos, carencias de objetivos, carencias de salud. Todo eso es un tema, pero son siempre pruebas de cómo nosotros tenemos que ponernos firmes y utilizar los recursos siempre en el buen sentido, siempre en el buen sentido. Y eso es difícil, eso es muy difícil. La humanidad tuvo muchos maestros, infinidad de maestros. Ahora, todo esto que estamos hablando tiene que ver con las energías. Y cuando hablamos de energías, que vamos a hacer ahora en el próximo
capítulo, es muy fácil de decir, yo creo en las energías, pero que me liberen las energías negativas y me pongan energías positivas. Y se habla muy suelto de cuerpo muchas veces diciendo, allá es una persona tóxica. ¿Qué es lo que se dice? Como si fueran despreciables, es culpable. Todo eso tiene una parte de realidad. Y las religiones se quedaron también mucho en la parte secular, en el tiempo, en la visión de antes. Como no se adaptaron, hoy en día cuesta al ser humano de este planeta, en la evolución que se encuentra mental, entender, creer. Además, el ejemplo que dan no siempre es el bueno. Ahí es un tema. Pero hablando de energías, ¿de qué energía estamos hablando? De las energías reales, científicas, concretas, las que se pueden medir, las que se pueden valorar, las que se pueden manejar. Ahí no más, no tanto. Las tecnologías nuestras todavía están muy ahí. Pero podemos saber que hay, intuir que hay algo. Ya cuando hablemos de la parte científica, lo vamos a desarrollar un poquito mejor, pero entendamos esto. Para que las energías puedan servirnos, estemos en el lugar que estemos, tenemos que entender que primero también nosotros tenemos que empezar a cambiar. Porque si no tenemos la comodidad de decir, el mundo contra mí, quiero que cambie el mundo. Y si todos pensamos así, así estamos. Entonces, y eso es difícil. Es difícil si no lo queremos hacer, pero si entendemos que tenemos que mirar lo que hacemos mal para empezar a corregir, vamos a encontrar que es muy fácil, es lindo. Después te encontrás con gente que te acepta, gente que no te acepta, bueno, no tenés que discutir. ¿Por qué? Miren ustedes, la verdad sale siempre a la luz. Hoy, mañana, dentro de 2 generaciones, 3 generaciones, no importa, va a seguir ampliándose. La mentira tiene partitas cortas. Entonces no vale la pena discutir con la gente cuando no tiene ganas de dialogar. Eso se aplica en todo. Yo para dialogar necesito que el otro quiera dialogar. Si no quiere dialogar no puedo hacer nada. No sirve. El diálogo puede tener una terminación feliz donde nos pusimos de acuerdo, una terminación media donde yo escuché, el otro me escuchó, intercambiamos ideas, quedaron cosas pendientes, pero las dejamos para después. Cuando nos pusimos de acuerdo, no importa, pero seguimos tomando café. Pero ahí tiene que haber una base general. Si no, no sirve. No puede haber diálogo. Yo no puedo dialogar con una persona que viene con un misil en la mano. Ahí me tengo que defender. Y el otro le pasará ahora lo mismo. Entonces, el tema es entender cómo lo tenemos que hacer. Bueno, entendiendo que tenemos que empezar a cambiar nosotros, eso no quiere decir que nos hagamos asépticos de todo, renunciemos a un montón de cosas, no, simplemente que disfrutemos, porque todo lo que la naturaleza nos brinda es para disfrutar, pero tenemos que saberlo hacer con equilibrio y sin perjudicar a los otros, dándole el espacio a los otros, porque la naturaleza da espacios, nunca quita. Bueno, el libre albedrío nuestro nos dice, hasta acá terminamos, ahora seguimos en el próximo capítulo. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.